los socialistas, la izquierda, siempre te vende un sueño de un futuro y un horizonte mejor, en el que todo el mundo va a estar o a entrar en un mejor estadio de vida, vas a superar, ¿cierto?, las opresiones, la pobreza, la miseria, etcétera. Entonces, ellos se ponen siempre del lado de los que sufren, ¿no? Y venden este discurso de que hay grupos gigantescos de víctimas, de los Ujú. cuales ellos son los redentores, y es cosa de que les demos el poder y nos van a liberar a todos, o básicamente a las víctimas que ellos dicen representar de sus opresores. El marxismo es eso, el capitalista es el explotador, el proletario es la Ujú. pobre víctima, y hay que sacarlo de esa opresión por la vía de la revolución violenta. Y lo que ves tú hoy día es exactamente el mismo tema con las supuestas minorías oprimidas, los trans, los gays, las mujeres, etcétera. Esto es básicamente el identitarianismo, que el mismo que aplicaron los nazis. El discurso de los nazis también era un discurso centrado en la victimología. Ujú. Los arios somos las víctimas del sionismo, o no del sionismo, del Ay, judaísmo, de sí. los judíos internacionales que conspiran en contra de nosotros y del capitalismo anglosajón que nos oprime, y así. Y ese era el discurso de los nazis, digamos. Y todas las ideologías totalitarias que se han montado en Occidente y los movimientos revolucionarios siempre han contado con estos redentores, estos grandes profetas, ¿cierto? De la moral revelada, que ellos son portadores, tienen casi que una conexión divina y que van a Ujú. venir a liberar a los oprimidos, que es algo Ujú. bastante cristiano, pero está en una interpretación obviamente pervertida y degenerada del cristianismo, Ujú. maligna del cristianismo, yo te diría incluso, y todos te cuentan ese cuento, y acá es exactamente lo mismo, pero al final son estrategias para ellos tener poder, y que todo el mal se concentra en otra raza, ¿cierto? Que es la que ha oprimido, explotado y abusado, y donde no se salva a nadie porque es un tema racial, ¿cierto? Salvo los que declaran públicamente su culpa y se unen al culto religioso de la liberación. Solo Ujú. esos se salvan hasta cierto punto. El resto somos todos malignos. Entonces, pero como el elemento central es la raza, tú estás claramente en una derivación del nazismo. O sea, esto es muy parecido a lo que planteaban los nazis, solo que los colores cambiaron. Hoy día Ujú. los opresores y malignos son los blancos y las víctimas son los distintos grupos. Y en el caso de los alemanes o de los nazis eran los judíos, ¿cierto? Los opresores, y ellos eran las víctimas, digamos, y ellos eran la superioridad racial y moral, las dos cosas. Las Ujú. víctimas eran la superioridad racial y moral.